El día de hoy es entrevistar a Ana, que tuvo su primera venta. O sea, es un camino que recién arranca, pero quiero que aprovechemos conocer a Ana, conocer qué creencias tenía antes, cómo fue este proceso de ganar este primer cliente en High Ticket, que fue de 1.000, si no estoy mal, de $1.000. Entonces, la idea es hacerle algunas preguntas para que ella nos pueda ir contando cómo fue esa primera venta, cómo era antes, cómo se sintió, y también que al final le puedan hacer algunas preguntas que les surjan a ustedes. Así que yo voy a compartir pantalla y voy a ir tomando algunas anotaciones de las preguntas, pero arranco preguntándote, Ana, si querés, bueno, presentarte y contarnos qué haces, cuál es tu nicho. Bueno, yo, chicos, empecé con Ceci hace más o menos 2 meses y medio. Tengo más de 5 años de experiencia en todo lo que es planificación financiera. Soy profesional independiente, si bien estoy asociada a una consultora que me permite tener las alianzas, ¿no? con las distintas compañías y marcas. Yo trabajo de forma independiente. Y con Ceci arrancamos, les decía, hace 2 meses y medio, con la idea que llegamos todos acá, ¿no? De empaquetar un poco el servicio que damos, de empezar a poder cobrar por eso, de poder crear una propuesta de valor, de no tener que depender de los referidos y estar pidiéndoles por favor a nuestros clientes que nos referencien a alguien. Eh, Así que bueno, llegué con esa idea y armamos durante este proceso, que creo que llegamos a la mitad o no todavía, y estamos en el medio de todo, llegamos a armar el famoso pitch, que es, ¿no? Para que ustedes también lo entiendan, es yo ayudo y acompaño a las personas a, para que aprendan a invertir de forma simple y a planificar su retiro aún sin tener experiencia en finanzas o en inversiones. Eso es lo que pude también clarificar, ¿no? Como punto de partida. Así que Buenísimo. lo que hicimos fue, bueno, empezar todos los pasos que, que que hay que transitar en este programa con Ceci. Y, y bueno, y apareció, como suele suceder un poco en la vida, en el peor momento de frustración, aparece, y cuando todavía no, o sea, como que rompimos, Ceci calculo también debe estar sorprendida, o sea, rompimos como un patrón, como un esquema, porque teníamos que llegar, o yo, mi estructura mental, ¿no? Tenía que llegar a la parte del reel, de la presentación, de la publi. Me faltaba para llegar ahí. Mis creencias, mi cabeza no estaba todavía en ese lugar. Eh, Sin embargo, bueno, sucedió y de la forma más inesperada. Mi cliente nicho, que me preguntaba Ceci, son los médicos, porque yo vengo de trabajar más de 25 años en ese ambiente, en esa industria, entonces tengo mucha gente de ese entorno. Los médicos y también dijimos con Ceci, profesionales corporativos. Eh, Buenísimo. Así que bueno, eso en primera medida. Si querés les cuento que me parece interesante, ¿no? También porque uno cuando dice, ay, bueno, vendí un producto high ticket, decís, bueno, qué genia, cómo hizo, o sea, antes del tiempo supuestamente estipulado. eh, y no, en mi vida se da generalmente como un patrón que es que a veces las cosas llegan en el momento menos esperado, en el menos pensado, cuando tenemos frustración, cuando las expectativas están bajas. Yo venía de tener mi sesión personal con Ceci ese día.
Y en este switch, en este cambio de mentalidad para poder entregar al cliente una propuesta de valor, me acuerdo que antes de verla a ella había tenido un encuentro con un cliente, me tocó un cliente un poco tóxico, que me estaba demandando mucho tiempo, un cliente reciente, ¿no? Yo, entre otras cosas, me dedico a armar carteras de inversión en el mercado bursátil, soy asesora productora y matriculada en CNB, y tenía un cliente un poco tóxico, muy reciente, al que le había dedicado los últimos 15 días mucho tiempo, le había explicado de forma suelta varias cosas y lo había ayudado y acompañado a armar una cartera con unos ahorros una cartera de inversión con unos ahorros que tenían. Cuestión que esta persona me empezó hay personas que nos tocan que son muy demandantes, muy exigentes, y que para colmo yo me topé con una persona que no tenía nada de conocimiento. Entonces, le propuse a la persona, ¿no?, en este trabajo que estoy haciendo con Ceci, juntarnos y poder aprovechar el programa que yo había armado para contarle, proponerle que empezáramos a trabajar de otro modo, ¿no? Para que ella pudiera aprender justamente a invertir y entender de qué se trataba lo que estaba haciendo. Y se armó un revuelo, ¿no? Porque me dijo que esto no era lo propuesto, que ella necesitaba saber los números, que ella tenía $5 menos y había empezado hacía 15 días. Bueno, chicos, no voy a profundizar en eso, me dijo de todo. Así que la verdad que terminé esa reunión antes de entrar con Cecilia disgustada, amargada, y diciendo, bueno, a ver cuál es el próximo paso que me toca con Ceci, entregada. Le cuento esto un poco a Ceci y lo que me llamó un poco la atención, ¿no?, que es parte de este programa, es que Cecilia no se victimizó conmigo, ¿no? Que yo, imagínense, estaba destruida, se me piantó incluso un lagrimón. No, al contrario, no se le movió un pelo, y no solo que no se le movió ningún pelo, sino que en el momento hizo un giro de timón. O sea, hizo un ajuste en el momento, y en esa sesión que tuve con ella, un ajuste en la forma de entregar mi propuesta. Y da la casualidad que después de tener mi encuentro con ella, yo tenía una reunión con un referido de un cliente mío. Bueno, estaba estropeada porque venía de ser cacheteada por el cliente anterior, y Cecilia, que te sube siempre la apuesta, ¿no? Que el lugar, entonces, que me había armado en ese momento como una propuesta dentro de la otra propuesta. Terminemos la sesión con Cecilia, entro a la reunión con este nuevo cliente, y este nuevo cliente, rompiendo los esquemas y los patrones y el cliente nicho y los momentos inesperados, resulta que no es del nicho. Es un personal trainer que no me conoce y al que empiezo desde cero a presentarle el programa que armamos en esta mentoría. Y bueno, chicos, no estaba en mi mejor momento porque venía, insisto, de que se me cayeran unas lágrimas con Cecilia. No había practicado tampoco la propuesta, el ajuste que me hizo Cecilia en la sesión, pero me entregué, me mandé, salió natural, por ahí sin tanta preparación, y le dije, mira, yo puedo trabajar de esta forma, y si no, desde esta otra forma. Y el cliente, no, yo le contaba a Ceci, ni siquiera le mostré de las 6, 7 slides que tenemos en nuestra presentación del programa, le mostré 4 o 5, creo que tenemos 8, yo debo tener 8 con los testimonios. No hizo falta, me dijo, listo, eso es lo que yo necesito. Y yo medio que en algún momento
decía, pero no es mi cliente nicho, no lo veo tampoco, empecé a dudar, ¿no? Mientras el cliente hablaba y decía que sí, empecé a dudar y digo, pero ¿cómo le voy a mostrar los resultados que yo le prometo en números, ¿no? Porque yo trabajo con los números, las inversiones. Si este cliente no tiene, yo ya había indagado un poco, me había completado el formulario de Google, si este cliente no tiene el patrimonio y por ahí la proyección, bueno, nada, era todo mi cabeza. El cliente no buscaba eso, no buscaba el número, no buscaba todo lo que buscaba el otro cliente tóxico que sí tenía el patrimonio. Buscaba Ujú, el acompañamiento, buscaba el criterio que le podía aportar yo, ujú, buscaba la experiencia que yo le conté que tenía, buscaba, algo que le dije es, buscaba la capacidad de adaptar un plan de inversiones eh, general a su realidad. Entonces, como el cliente buscaba eso, yo me dejé de embrollar. Y ujú. entonces ese encuentro duró menos de una hora, no tuvo nada de fricción. eh, Wow. y bueno, y fue realmente maravilloso, porque yo me di cuenta que hice lo que Cecilia hace con nosotros, pude hacerlo y lo pude hacer de forma bastante natural, no sé si lo voy a poder volver a hacer, pero vendí el proceso, ¿sí? No vendí el resultado al que va a llegar y yo te prometo y que esto, no, vendí el proceso de pensar financieramente, en mi caso, mejor para que ella cumpla sus objetivos y Ujú. de que no lo haga sola, ¿no? Muchas veces las personas les explicamos conceptos, estrategias, formas de solucionar problemas, eh, y yo me doy cuenta que con mucho menos podemos hacer maravillas, porque es esto de acompañar, de estar con el otro, ¿no? Total. Y también hay varias cosas, Ana, como muy valiosas. A ver, por una parte, es un camino que recién empieza y que requiere mucha perseverancia. O sea, hay llamadas que son un placer, que decís, uy, encontré una persona que realmente puedo ayudar, que es muy receptiva, la pude entender, le pude presentar mi producto, mi servicio productizado, digamos, y aceptó de una. O sea, eso es excelente, Ana, que te haya pasado, me encanta. Sepan que no son la mayoría de los casos. O sea, normalmente suele llevar más tiempo, el gran volumen de personas nos va a decir que no, es parte del proceso, pero también preguntarte, Ana, porque se nota que vos entendiste bien en la primera parte lo que la persona buscaba, porque al final lo que nosotros tenemos que hacer es entender qué es lo que la persona está buscando, obviamente ser criteriosos en darnos cuenta si la podemos ayudar y después presentarles la solución, pero si nosotros hacemos bien la primera parte de la llamada, si vos entendés que la persona todavía no lo logró porque se sentía sola, porque necesitaba acompañamiento, porque tenía muchas dudas, si uno entiende, ok, ¿qué quiero conseguir y por qué todavía no lo consiguió? Y yo realmente tengo eso que a la persona le está faltando y que hasta ahora la frenó, entonces es bastante natural en un punto que al final nos terminen comprando porque les estamos resolviendo el problema. Y también preguntarte, Ana, ¿cómo era tu captación de clientes antes? O sea, ahora nosotras recién estamos en este proceso, ni siquiera llegamos a lanzar anuncios, o sea, estamos como en la parte más inicial, pero bueno, ya a partir de haber hecho entrevistas y toda la primera parte del proceso, ya bueno, cerraste esta venta, pero ¿cómo pensabas o cómo eran antes tus ventas? Mis ventas absolutamente por referidos, o sea, tenía que plantear en mi primer reunión y decirle a la persona que si se quedaba contenta con mi servicio, yo le iba a pedir al finalizar me pasara a una persona o dos personas a las que ella supiera que podían agregar valor. Y yo sentía que eso comprometía un poco a la persona, porque a veces me contrataban y a veces no. Me ponía muy incómoda el estar pidiendo por favor y decir que era mi manera de desarrollarme, de crecer en mi emprendimiento. Eh, era, eh, Se sentía como pedirle un favor al otro.
y que el otro te lo diera, y entonces se generaba un círculo que no era virtuoso, porque entonces yo, si me pasaba también un referido, me sentía en compromiso de tenerla que atender 24/7, de lunes a domingo, todo el tiempo, porque esa persona había sido buena y me había pasado a una persona que por ahí había yo convertido en cliente. Entonces, muy, muy desgastante eso. Ok. Por eso llegué a Ceci, o sea, porque parecía tener la solución. Y otra cosa que me pasaba mucho, que es también en el medio de este proceso que viví con vos, es yo todo lo que estaba, el programa que nosotros vendemos, yo ya lo hacía. Lo que pasa es que lo hacía en sesiones sueltas, desprolijo. Les decía a las personas, bueno, juntémonos una horita o media horita cuando podés, o me arreglaba con audios, era inhumano e incluso desprolijo. Entonces, la persona no incorporaba el conocimiento, era un desastre. Entonces, paquetizarlo me hizo ordenarme mucho a mí y que el cliente viva una experiencia distinta conmigo. No estas cosas sueltas. Ok, ok. Y, y respecto a el tema del conocimiento, ¿qué sentís que es lo más distinto? Porque vos ahora tenés un precio que antes no tenías, incluso antes, eh, no es que lo hacías gratis, pero en un punto hacías como solamente cobrabas comisiones. Entonces, como ¿cuál sentís que fue el cambio más grande que tuviste de mentalidad para poder cobrar un precio de 1.000? El cambio más importante tiene que ver con, y que tengo que seguir practicando porque esto fue solo el inicio, y creo que todos tenemos ese gran desafío, y Ceci me lo marcaba en las sesiones. Es terrible, pero a medida que lo practiquemos, yo creo que va a salir mejor, y es tener la habilidad, ¿no? De cuando estamos teniendo esa primer reunión con el cliente, primero escuchar lo que nos está diciendo, no quererles vender lo que nosotros sabemos hacer y nos queda más cómodo, sino escuchar en esa escucha, ahí está lo que le voy a vender, es esa habilidad de poder en el momento acomodar en mi caso, en mi negocio, las 5 formas que yo tengo de poder entregar un servicio al cliente. Él no lo sabe o ella no lo sabe. Soy yo que tengo en ese momento que ver si se trata de un cliente. Yo tengo mucha variedad y a ustedes tal vez en sus negocios les pasa. Tengo un cliente que viene con $500,000 porque es nada, una abogada que ganó una demanda. Tengo el cliente que no tiene un peso y está desordenado. Tengo el cliente que cobró una indemnización por despido. Tengo otro que viene a los tumbos, haciendo las cosas solo, y entonces tiene algo de conocimiento y no tiene mucha plata y quiere todo rápido. Entonces, escuchar en esa primer sesión, y en base a lo que me dice el formulario que me completan en el Calendly, y en base a esa escucha en esa primera sesión, en ese momento es la habilidad de poder decir, dentro de las 5 o 6 formas en que puedo cobrarle, es simplificarlo en el momento y decirle, tengo esta u esta otra opción. O directamente, algo que me pasó y que también es experiencia de este programa, y fue increíble, con este cliente que tenía, que de repente cobró este monto tan alto. eh, yo no lo había hecho jamás, en más de 5 años de experiencia, y yo armé, ella viene con esa cantidad de dinero. Entonces yo ahí ya me di cuenta de que podíamos hacer de todo. Era un cliente hermoso para trabajar. Podíamos trabajar corto, mediano, largo plazo, todo, todo, todo.
Entonces, el cliente también sensato vio la forma en que yo entregaba valor en esa primera sesión y cobré $100 las 2 sesiones por armar un plan financiero que en realidad les cuento, todavía no se armó. O sea, porque el cliente falta que le transfieran plata, porque hay que hacerlo en tiempo real, o sea, lo finito todavía no se hizo, pero el tiempo que yo le dediqué a ella en esas 2 sesiones y el tiempo que trabajé sola para armarlo, que fue bastante, fue un montón, lo pude cobrar y no saben lo significativo que fue para mí. Ahora, ¿qué pasó? Yo tuve esto que vos decís, Ceci, ¿no? Y que tuve también esa, no sé cómo llamarlo, habilidad de poder decir, bueno, este es un cliente que por el tipo de trabajo que tengo que hacer lo puedo cobrar. Ujú. Puedo Acá cobrar, sí. eh, para darles un poquito más de contexto a los demás, Ana, hasta que empezamos a trabajar en conjunto, ella lo que hacía era invertir, vos cualquier cosa me corregís, Ana, pero de forma muy simple, invertía a personas que tenían dinero para invertir y no sabían cómo hacerlo, ella se los invertía y cobraba una comisión por cada transacción. Entonces, ella hacía una asesoría que era completamente gratis, donde veía tu caso, te presentaba un plan financiero, etcétera, y eso no tenía ningún precio. Y Ana invertía muchísimo tiempo en eso. Entonces, por una parte pasaba eso, que antes de tener como todo finiquitado el programa, ella eso ya lo hacía y pasó que por primera vez me contó como, che, sí, cobré esa asesoría. Que no importa después, al final no sé si ese cliente cerró o no, pero fueron $100, creo, que fue algo que a vos ya, como que ya te hizo sentir distinta porque, che, esta asesoría la cobré. Obviamente, después la idea con el proceso que nosotros armamos y el programa que nosotros armamos es vender una transformación que ya va a tener un precio muchísimo más alto. Esto fue algo adicional que a mi modo de ver igual también está buenísimo porque es una barrera enorme que vos trascendiste de decirle a alguien, ok, igual eso tiene un precio. O sea, ya empezaste a ponerle valor a tu tiempo. Y yo quería preguntarte si nos podías contar cómo, porque vos después lo que vendiste ahora es este programa de 1000 y que también, bueno, es el programa que desarrollamos, pero ¿cómo sentís o cuál sentís que es el principal cambio de mentalidad que tuviste para pasar, si podemos contar como la parte de repente no cobrar nada, a tener algo paquetizado y venderlo a 1000? ¿Qué cambio sentís que tuviste o qué aprendizaje o qué te llevas de esta primera experiencia de decir o qué sentís que cambió internamente para poder vender ese ticket que antes era algo como muy lejano en un punto? Yo creo que fue valorizarme yo. Y hablar desde la convicción del acompañamiento que le puedo dar en sesiones 1 a 1. Ok. Hablé tan convencida de eso y quiero seguir haciéndolo y practicándolo, que el tema precio me di cuenta que dejó de ser una obsesión, una objeción, que no necesité convencer a nadie. Pero ¿por qué? Porque creo que en algún momento me salió, ni yo me lo puedo creer, y ni sé si, ojalá que lo pueda seguir repitiendo, pero le dije, acá tu propuesta de valor soy yo, porque las redes tenés información gratis, calculadoras de interés compuesto, excelentes videos de YouTube, tengo colegas que hacen un trabajo brillante. No sé, podés hacer un curso pago y todo, que lo haces a tu tiempo y también tiene su valor y para algunas, yo he hecho, para algunas personas es valioso, pero le digo, esto es distinto. Acá yo voy a armar, vas a entender qué es la planificación financiera, qué son las inversiones, cómo se aprende a hacer esto y lo vamos a bajar a lo concreto, a tus números, a tus metas, a tus tiempos, a tu realidad. Entonces vos vas a terminar el programa habiendo aprendido a invertir de una manera simple y, y te vas a llevar tu propio plan financiero. Yo creo que fue eso, fue llevárselo al plano del cliente, ¿no? Que lo pueda hacer de alguna manera más tangible, ¿sí? Total.
Y está muy bueno eso que traes porque al final, ¿qué hace que una persona pague más? Que confíe más en el resultado que va a obtener. Si yo, esto se los he dicho a otros en sesiones muchas veces, si el objetivo de la persona es aprender a invertir, por ejemplo, como el caso de Ana, y yo te digo, ok, te voy a mandar un PDF versus yo te voy a acompañar uno a uno, voy a entender tu caso y te voy a ofrecer espe- eh, instrumentos específicos y te voy a acompañar cuando vos no entiendas algo. Entonces, ¿en qué caso ustedes sienten que realmente tienen más chances de cumplir el resultado que buscan? ¿Con un PDF que lo tenés que leer solo en tu casa y llenarte de dudas y sufrir porque no te sale? ¿O cuando vas a estar con alguien que va a estar con vos uno a uno y te va a explicar y te va a acompañar y te va a responder tus dudas? Entonces, ahí es que el acompañamiento empieza a hacer que sea mucho más valiosa la oferta, porque realmente aumenta mucho en la cabeza del cliente las chances de cumplir el resultado. Entonces, por eso es que el precio puede ser más alto, porque realmente damos mucho más valor. Entonces, está buenísimo eso que traes, Ana, también de que vos misma confías más en el proceso. Sí, 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 totalmente. Después me animé a decirle y me parece que me dio resultado, porque también es una charla franca, ¿no? Que uno tiene, y me animé a decirle, mira, a mí cuando termines el programa, me gustaría que no digas, Anita Nabela me ayudó, me consiguió el producto o no sé, o me vendió tal cosa. O sea, yo le dije, yo quiero que cuando vos termines, vos digas de mí que te ayudé a ordenar las finanzas, que te hice pensar cosas que no te estabas dando cuenta o que no estabas viendo, que cuando estuviste conmigo en este transitando el programa, te llevaste claridad y que también te ayudé y te acompañé a tomar decisiones importantes. Entonces, eso yo lo tenía anotado y la persona es como que se distrajo y dijo, sí, es justo lo que yo quiero. Y realmente yo trabajo para que las personas se queden con eso. Yo misma contraté a Cecilia, no es ni más ni menos que lo que Cecilia hizo conmigo. O sea, yo puedo hacer una analogía perfecta de mi negocio con el negocio de ella para con nosotros. Cecilia me ayudó a ordenar todo el lío que tenía en mi forma de entregar el servicio. Me hizo pensar cosas que no estaba viendo y que estaban, me hizo, me trajo claridad a cosas que estaban todas mezcladas, desorganizadas y que no sabía cómo cobrar. Y me acompañó a tomar esta decisión importante que sola no hubiera podido comprar, no hubiera podido hacer nunca, que es, bueno, así que esta persona no quiere, bueno, listo, la soltamos, la dejamos ir. Entonces vas a tener dos tipos de propuestas. Y dale para él. Y no profundizó en el tema. Entonces, yo esa decisión no la hubiera podido tomar sola, si no estaba acompañada de alguien a quien yo le conté lo que me estaba pasando y pude hacer un giro de timón un ajuste en el momento. Entonces, es como más profundo que realmente la solución que nosotros queremos dar o Total. tenemos para dar. Totalmente. Y bueno, gracias Ana por tus palabras. Y algo que creo que es muy lindo de las ventas cuando uno lo empieza a hacer y empieza, normalmente yo, muchos clientes tengo que me dicen, yo odio vender. Las ventas tienen una connotación muy negativa en general, pero cuando uno empieza a cambiar la mentalidad y a pensar, che, realmente yo puedo ayudar a una persona a resolver un problema que hoy no la está dejando dormir, que le molesta, que le afecta en su vida personal, en su vida profesional, que no la deja llegar a lo que puede ser. O sea, yo también sentí en un momento estar en un trabajo en relación de dependencia, sintiendo que tenía un techo de desarrollo personal muy marcado por otra persona, que uno se tiene que adecuar a las estructuras de otros. Entonces, cuando uno entiende que uno realmente puede ayudar a otro y que vender nos habilita eso, y uno se ocupa de escuchar, porque la idea no es vender por vender, la venta genuina tiene que ver con entender de verdad a la persona y tener una solución diseñada para realmente ayudarla lo máximo posible a lograr esa meta que está buscando.
Entonces pienso que cuando uno empieza a ver las ventas de esa forma, empieza a fluir de otra manera y los resultados son distintos, porque todos odiamos que nos quieran vender, pero si una persona sentimos que realmente nos escucha, que realmente nos entiende y que nos muestra una solución, un camino para resolver ese dolor que tenemos en el momento, entonces no se siente como una venta y eso es lo que vamos a ir, ojalá logrando y mentalizándonos que yo no vengo acá a vender. O sea, entrar a una llamada de venta con la mentalidad de tengo que vender es lo peor que nos puede pasar. Si nosotros entramos voy a tener una conversación natural con una persona a ver si la puedo ayudar o no. Eso es algo que a mi modo de ver baja mucho la presión y nos permite realmente fluir y enfocarnos en lo importante, que es escuchar y ver si realmente podemos ayudar. Entonces, bueno, genial, Ana, todo eso que contás. Y también preguntarte si hay como algún aprendizaje extra o algo que digas, me hubiera gustado saber esto o pensar esto antes, o que sientas que algún aprendizaje que tengas como de acá en el camino hacia adelante, ya sea este que nos contaste antes o algún otro. Bueno, la reformulé rarísima la pregunta, pero si no me la vuelvo a decir, vos avísame si fui más o menos clara. No, no, creo que sí, aprendizajes miles, miles, la ansiedad, ¿no? Querer ir más rápido de lo que el proceso requiere que vayas. O sea, me encontré y me encuentro todo el tiempo, no, no la tengo atada ni lo tengo solucionado. O sea, yo les pido a los clientes lo que yo misma a veces no hago, que es que atraviesen el proceso. No, no puedo querer vender si antes no fracaso, si antes no tengo que hacer en el medio un ajuste, si antes no escucho un compañero que, qué sé yo, tuvo esta idea y entonces capaz que la puedo replicar. No sé, lo que sea. Eso fue un aprendizaje. Che, yo le estoy pidiendo a mis clientes que esperen, que miren, que tengan una visión de largo plazo, que vayamos un paso a paso, porque no podemos querer hacerlo más complejo si antes no están ordenadas las finanzas y no sé dónde estoy parado. Bueno, y yo conmigo misma, no sé, no lo tenía en cuenta. Entonces, por un lado eso, por el otro lado, nada, yo creo que en algún punto inconscientemente también empecé como a mirarme, a sentirme orgullosa de estos años que transité sola, de las batallas que di, de las veces que me fue bien, de las cosas que me fueron mal o que me hubieran podido ir mejor. Entonces, cuando uno se detiene, consciente o inconscientemente, a mirar eso, bueno, ahí vas como adquiriendo un poco de seguridad, ¿no? Y de vuelta, y lo mismo que yo les pido a mis clientes, ¿no? Con el tema de las inversiones, tener constancia, confiar. Casualmente yo me anoté acá y como siempre, ¿no? Esto de hablar de que todo es un proceso y que si estás acompañado, te puedo asegurar que antes, en el medio o más adelante, cada uno tendrá sus tiempos, pero van a llegar al resultado. A principios de mayo le mandé un mensajito, una frase a Ceci que me la mandó el algoritmo, le saqué una foto y se la mandé, porque de esas sesiones que no sé si a ustedes les pasa con ella, pero cuando decís, no, no, te lo entiendo, pero ¿cómo lo llevo a mi negocio? O sea, es imposible, no voy a poder. Bueno, y me cae una frase que decía, y se la comparto a Ceci, decía, elijo creer que las cosas serán posibles incluso cuando no tenga idea de cómo sucederán. Y eso fue a principios de mayo, ¿no? Quiere decir, entonces después, ¿no? Como dice Steve Jobs, mirando los puntos hacia atrás, es como que no solo con los pasos que nos da Cecilia, sino uno va haciendo un proceso, un cambio de mentalidad en todo, porque a mí me llamó la atención en esa frase, me la puse en el diálogo con ella, se la compartí, eh, y entonces esto, aprender a confiar, ¿no? A no desanimarse, a tampoco creerme que yo ahora por esto
voy a vender, porque esto rompió los esquemas, no era el nicho, no era el cliente, no era nada, y vino antes de lo previsto, pero bueno, a veces llegan y disfrutar, ¿no? Cuando llegan estas cosas inesperadas, decir, es una señal de que podemos. Y también esto otro, ¿no? Yo soy un poco estructurada, aunque me autopercibo flexible, pero siento que soy estructurada, eh, permitirse ajustar. Si en una sesión o en uno de los pasos que nos marca Ceci como mentora, definimos algo, bueno, y a veces le contamos lo que nos va pasando, y si hay que cambiar, y bueno, hay que cambiar. O sea, una lloradita, no sé, y ya está, y lo cambiamos. Entonces, eso, no desanimarse, seguir, confiar, ser constantes, pacientes, y animarse a tener conversaciones más profundas con la gente. Buenísimo, me encantó, Ana. Y varias cosas respecto a esto que decís de la constancia y la perseverancia. O sea, definitivamente es muy difícil creerse que a uno le va a pasar algo que nunca le pasó. O sea, a veces yo les cuento que si a mí hace un año me decían, vas a tener un negocio independiente, vas a ser mucho más feliz, vas a ganar mucho más, una serie de cosas. Yo hace un año tenía una realidad tan distinta que es difícil a veces decir, che, esto realmente va a pasar. Pero cuando uno dice, ok, a mí me sirve mucho pensar en el ejemplo del gimnasio. O sea, si uno va al gimnasio y come bien, eventualmente va a estar en forma. O sea, hay acciones que naturalmente te van a llevar a ciertos resultados. O sea, es muy difícil que en tu llamada de venta número 100 seas malo, que en tu posteo número 100 seas malo. Es realmente difícil, pero hay que bancarse el proceso, porque la mayor parte de la gente no se lo banca. Y tenemos que estar dispuestos a decir, che, voy a ser malo, mi primer posteo va a ser malo, mi primera llamada de venta va a ser pésima, incluso las primeras 30. Pero si no tenemos paciencia, al final nunca llegamos a un resultado mejor de la media. Porque todo lo que ustedes están haciendo acá son cosas, es algo fuera de la media. La media de la gente tiene un trabajo y se sujeta y está bien. Las elecciones de cada uno son muy personales y nada es mejor que otra cosa, pero nosotros estamos haciendo algo que es distinto de la media y por eso tenemos que desarrollar otras habilidades y es lo que estamos haciendo acá. Y por eso la paciencia es tan importante, porque a veces uno se exige a uno ser excelente en ventas, facturar un montón y un montón de cosas en un periodo de tiempo muy corto. Y yo pienso que siempre es bueno mirar para atrás y decir, che, ¿cuántos años estudié esta carrera? ¿Cuántos años laburé? ¿Estuve en un trabajo? ¿Cuánto me tomó hacerme bueno? O sea, todo tiene una curva de aprendizaje y todo toma tiempo, normalmente más del que nos gustaría, pero si no, nunca llegamos al resultado. Así que, bueno, me encantó, Ana, lo que dijiste, coincido un montón. Y un detalle que quiero agregar del nicho es que obviamente nosotros pensamos en un cliente ideal, que tiene poder de compra, que es así, asá, pero lo más importante es el problema que tiene. Porque la persona puede ser abogado, puede ser médico, puede ser lo que sea, pero la pregunta es, che, ¿tiene el problema que yo resuelvo? Entonces, a veces si bien uno como que enfoca hacia un lado, cuando el problema está muy claro, eso al final es lo que atrae a la gente correcta. Entonces, en este caso, evidentemente, este muchacho, más allá de ser coach de fitness, creo que era, y como que uno no se lo imagina como el perfil con poder de compra para invertir en un programa así, el problema lo tenía. Y el problema de querer aprender a invertir o de pensar en su retiro, etcétera, eso al final es lo más importante que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es el problema principal que quiere resolver mi cliente hoy, independientemente de sus características demográficas? Entonces, como que quería hacer ese doble check ahí. Sí. Y, y ahora, bueno, también si alguno quiere hacerle alguna pregunta a Ana, de lo que sea, si no, paso a responder la de Cami, pero bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Ana. Sí? Sí, primero que nada, Ana, muchas gracias por todas tus palabras y toda tu enseñanza también. La vez pasada también vimos, yo estuve en la primer call, no en de la vez pasada, también me sentí muy identificado con todo lo que iban diciendo. Y en este caso es revelador, porque justo hoy tuvimos la llamada con Ceci eh, para Misil. Yo estoy con un socio, con Facundo, con mi socio. Entonces es una llamada de tres. Y también justo llega al momento donde vos contás todo eso, donde venimos transitando todos esos cambios. Reforzar la mentalidad, empezar a confiar que podemos elevar el valor mejorando la oferta y es increíble como estando en medios diferentes y ofreciendo diferentes cosas, todos tienen puntos en común que nos enseña mucho.
Así que bueno, primero agradecerte. Gracias por eso. Me quedo con esto que decías, que de compartir el proceso, y en nuestro caso también es muy parecido, muy, muy parecido. O sea, realmente estamos disipando un montón de energía y de días y días estando haciendo proceso, pero no cobrando por eso. Y justamente ahí está lo que tenemos que agregarle al servicio. Buenísimo, sí, buenísimo. ¿Y Juan? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, Ana, primero, antes que nada, muchas gracias por todo lo que contaste. La verdad que nada, para mí es muy esperanzador, porque yo estoy en una etapa previa a la tuya, eh, por, por dos motivos. Una etapa previa en el proceso con Ceci, y también una etapa previa porque yo recién me estoy lanzando de manera autónoma, digamos, ¿no? O sea, yo siempre trabajé para empresas, entonces ahora lo que estoy haciendo es un poco armar la propuesta de valor o paquetizar todo eso que yo hacía en mi trabajo diario. Así que de todo lo que contaste, como que una de las cosas que más me queda es esto, ¿no? Como cómo encontrar valor paquetizando algo que ya haces, ¿no? Digamos, como lo que ya haces, que parece tan sencillo decirlo así, pero cuesta un montón. Así que nada, ahí una pregunta, me había dado algunas cosas, pero la verdad es que la fuiste contestando, entonces como no le veo tanto sentido. Sí te quería preguntar, en el estado en el que estoy yo, que más o menos, no te digo recién arranco, pero estoy bastante, o estoy en el principio, te quería preguntar si tuvieras que volver al principio, digamos, ¿no? Del proceso, ¿no? ¿En qué actividades, con la experiencia que tenés ahora, vos le pondrías más energía? No sé qué porcentaje de energía, pero un porcentaje de energía alto. Que vos digas, che, la verdad que los cañones yo los tengo que poner más acá que en otras cosas que a mí se me ocurrían. Eh, Nada, porque justamente te lo pregunto desde ese lugar, porque yo estoy ahora en eso al principio. Está Digamos. buenísima la pregunta, creo que es clave, y se lo pondría eh, al orden y a armar el paquete o los diferentes paquetes que tenemos en función del negocio que haga cada uno, ¿no? No es extrapolable o sea, a todos, pero se lo pondría ahí, ¿no? O sea, cada vez hay más emprendedores y no, nadie nos enseñó, no estamos preparados para eso, hay un cambio, un cambio de paradigma, entonces no sabemos cómo cobrar. Y como al principio, durante los primeros años, es lógico, nos hacemos nuestros primeros clientes, entregamos valor de más porque tenemos miedo de que no vuelvan o de no generar más, y nos conformamos con lo que ganamos ese mes y después que el siguiente Dios nos ayude. Bueno, vamos así por la vida con cosas sueltas que no nos son, nos frustran porque no llegamos a fin de mes con el dinero. La gente no las valora, malacostumbramos a los clientes. Le bajamos el valor, incluso a mí esto me encanta, y me encanta la temática de trabajar sobre esto, porque yo creo que si nosotros aprendemos a que la persona que tenemos enfrente entienda el valor que nosotros estamos entregando, las personas van a pagar por eso, pero nosotros tenemos que aprender a poder hacerlo. Y de esa manera incluso también nos ayudamos entre nosotros, aunque seamos de diferentes industrias, porque, no sé, pienso, digo, ya se sobreentiende que porque seas emprendedor y tenés un poco de experiencia, vos no vas a regalar tu tiempo gratis, porque venís de trabajar 25 años en ambientes corporativos, con colegas, liderando gente, te formaste, pagaste formaciones, seguís haciéndolo, tu tiempo vale. Entonces, yo creo que le subimos, nos ayudamos todos. O sea, está bien cobrar, está bien visto, tenemos que trabajar todos mucho en esto, sin enloquecer, pero si uno ordena y se ayuda con colegas y estamos en una mentoría como esta o la que fuere,
creo que esto es lograble. Entonces, yo pondría el foco, si hubiera, no sé, 2, 3 años antes, me hubiera tomado 3 meses, 1 mes, 5 meses sabáticos, no sé, lo que hubiera podido para ordenarme, para parar el negocio, porque es muy difícil y no sé si a ustedes les pasa, a mí hoy día me pasa mucho, el negocio ya está funcionando, todos los que estamos acá ya venimos con clientes y de tener cierta experiencia y bueno, y ahora es como un caos, pues estamos aprendiendo cómo cobrar, aprendiendo a pedir referidos, atendiendo a los clientes que ya teníamos, viendo cómo generamos más, es realmente un caos. Entonces, ¿qué cambiaría? Eso, cuando estaba más, pero hoy con el diario del lunes lo digo, ¿no? Capaz hoy en ese momento no tenía la seguridad, la información, la formación que tengo hoy. Entonces no es tan fácil tampoco. Y sumando a lo que cuenta Ana, a ver, dijiste muchas cosas muy valiosas. El tema del precio, hay un video que se los voy a pasar que se llama La importancia de cobrar precios altos, que lo grabé hace poquito porque ya estoy terminando el school, pero se los voy a pasar, se los voy a dejar a todos el link así lo pueden ver. Entonces, eso es súper importante. Y en tu fase, Juan, que nosotros estamos definiendo el nicho, en lo que yo me concentraría ahora, hasta la sesión que viene, que ya nos vamos a meter en oferta, es entender cuáles son los problemas principales de tu audiencia y cuál es el más doloroso. O sea, ¿por qué? Porque la gente compra al que más lo entiende. O sea, nosotros, porque a veces uno parte de desarrollar un servicio de lo que le parece o parte de uno mismo, de lo que yo ofrezco es marketing digital o lo que yo ofrezco es asesoría contable, por ejemplo. Y eso lo que hace básicamente es que nos mantengamos cobrando precios bajos, porque básicamente somos uno más. Entonces, para nosotros despegarnos, tenemos que enfocarnos mucho en el cliente y hacer que el cliente diga, che, esta persona me va a resolver este problema. Porque el problema es lo que realmente vale, no el servicio en sí. Nadie quiere asesoría contable a nivel genérico, pero si yo te digo, che, yo te voy a ayudar a pagar un 30% menos de impuestos, por ejemplo, ok, a vos que, no sé, vendés servicios al exterior, lo que sea, pero el punto es, si nosotros entendemos bien un dolor puntual que nosotros podemos resolver y que es un dolor real, que hay una audiencia con poder de compra que que le interesa resolver, entonces ahí nos empezamos a despegar de la media, no solamente porque el servicio empieza a ser mejor, porque está centrado en resolver un problema puntual, sino porque por eso mismo también lo podemos cobrar más. Y no estamos como en la carrera, suena horrible lo de la carrera de la rata, pero bueno, a la vez es como muy gráfico. Si uno se pone al nivel de todas las personas, si yo me hubiera puesto a vender servicios de marketing, que yo lo hice en el pasado, tuve una agencia de marketing y yo me cometí todos los errores previamente, o sea, si yo me hubiera quedado ahí, yo hubiera seguido cobrando poquito, con un montonazo de clientes que no valoraban lo que hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora esta es una fase de entender mejor que nadie los problemas que tienen tus clientes, tu nicho puntual, los problemas principales y cuál es el que más les interesa resolver. Si vos tenés eso, tenés una llave que muchos otros no tienen, porque la mayor parte de la gente va a lo seguro, entre comillas, que es vender un servicio de forma genérica. Pero si nosotros entendemos bien el dolor, creamos después un servicio que resuelva ese y esos problemas, todo eso después va a impactar mucho en tu negocio, porque tu comunicación va a ser más eficiente, tu marketing va a ser más eficiente y el nivel de clientes que vos vas a adquirir va a ser mucho mejor, porque te van a pagar más, te van a valorar más, etcétera. Entonces, mi recomendación, que yo conozco tu caso, es metámosle esta parte inicial, cosa de que cuando llegamos a la oferta entendamos mejor que nadie a tu nicho. Perfecto, Bueno, Ceci, espero. muchas gracias. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más? Bueno, estamos y 55. ¿Alguien más tiene alguna duda? Puede ser también de otro tema. Bueno, ahí me surgió una duda con lo que dijiste recién, Ceci. Bueno, gracias, Ana, por todo el relato, es muy inspirador. Pero me surgió una pregunta. Por ejemplo, en mi caso, yo me estoy enfocando en problemas, ¿no? Del dueño, de que quiere escalar y se encarga de todo él y todo pasa por él. Y tal vez lo que estuve viendo que mi público, mi nicho objetivo es empresas técnicas. Tal vez estoy viendo como que ellos conviven mucho con el dolor y no lo quieren resolver o quieren dejar la empresa pequeña para no escalar y como que lo tienen controlado, ¿no? Entonces, es posible tal vez enfocarse más en el problema y tal vez no estar enfocándose en el nicho correcto. A ver si entendí la pregunta. Voy a intentar responder y cualquier cosa me decís. Vos pensaste inicialmente en empresas técnicas, pero me contás que las empresas técnicas
no tienen urgencia por resolver ese problema. Como que no las ves con la motivación a decir, bueno, che, voy a invertir plata para arreglar esto. Entonces, Sí. si eso pasa, no va a ser probablemente muy útil el servicio para ellos. Entonces, lo bueno del nicho y lo mejor del nicho es que nos enfoquemos en el problema. Que no, por ejemplo, yo podría haberme enfocado en abogados y hubiera estado bien. Yo soy abogada también, entonces podría haber ayudado a abogados a crecer, etcétera. Pero yo me estoy enfocando en un problema que comparten muchos profesionales. Quieren convertir su conocimiento en un negocio. Independientemente de si sos ingeniero, arquitecto, Sí. bueno, todas las profesiones que pueden ser. Entonces, respuesta corta, sí, enfoquémonos en el problema. ¿Por qué? Porque al final, si vos querés hacer un servicio como muy específico para empresas técnicas, podría funcionar si por algún motivo hay mucho volumen de empresas técnicas y hay mucha urgencia por resolver el problema. Pero si no es el caso, no tiene realmente mucho sentido. Yo me enfocaría más en el problema y que eso atraiga a las personas que tienen ese problema. Ok, bueno, buenísimo. Y un dato extra es que no todos, de hecho creo que, bueno, muy poquitas personas de acá ya están en la fase de publicidad paga, pero al final la publicidad paga también nos permite, ahora hace un tiempo, este año cambió el algoritmo y lo más relevante es que los mismos anuncios filtran. Entonces también quiero que tengas eso en mente y los demás también, si tienen un nicho que de repente podrían estar dentro del nicho distintos personajes, por así decirlo, nosotros podemos crear anuncios específicos, uno que le hable a empresas técnicas, otro que le hable a empresas familiares, otro que le hable, pero al final todas comparten el mismo problema. Solamente con mencionarlos en los anuncios lo que hacemos es que el algoritmo los vaya a buscar a esos perfiles específicos. Ok, listo, buenísimo. Gracias, Ceci. Buenísimo, con gusto. Bueno, ¿alguna duda, pregunta más? ¿Les gustó sesión así de entrevista? Buenísimo, excelente. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos hasta acá. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Gracias, Ana, por compartir tu experiencia, por la confianza. Bueno, Ana, para mí o sea, me encanta este proceso que estamos llevando. Yo tuve 2 llamadas de venta con Ana. O sea, la primera no cerró y me pidió tener otra. Y dije, ok, dale, tengamos otra. Entonces, ven, así como ella cerró su primer cliente súper fácil en la llamada sin terminar la presentación, yo con Ana le hice 2 llamadas hasta que cerró. Entonces, bueno, sepan que es normal, es parte del proceso. A veces vamos a cerrar más fácil, otras veces va a tomar más tiempo, pero ojalá que lo más importante es que nosotros sepamos que no se trata de vender, sino de entender realmente y tratar de dar una solución. Así que, bueno, eso. Sí, algo que me quedó para decirles, también es parte esto, ¿no? Alineado con lo que vos estás diciendo, Ceci, entender, esto es otro aprendizaje y que lo sigo transitando, entender que no todas las personas son para nosotros, que no nos van a querer comprar, porque no conectan, porque no hicimos match en esa primer conversación donde nos vimos, y aceptarlo. Total. O sea, nos da Ceci y nos damos entre nosotros el método, las herramientas para ir a buscar a los que sí van a conectar con nosotros. O sea, es parte de esto, y hay que dejarlos ir y hasta agradecerles para no poner más energía en ellos. Exacto, 100%. O sea, hay cosas que no tienen que ser, es así, totalmente. O sea, lo más importante es tener un proceso, tener un sistema repetible que uno pueda hacer. Es como, ok, hay cosas que no vamos a poder controlar, las decisiones de otros no las podemos controlar, a veces no hay match. O sea, a mí me ha pasado muchas llamadas de venta de entrar y decir, uy, no quiero trabajar con esta persona. Y no pasa nada, no lo hacemos y ya. O que puede pasar al revés, que no caemos bien y bueno, no pasa nada. No podemos, no todos son nuestros clientes. Pero lo más importante es tener las herramientas para seguir generando nuevos y saber cómo convertir en clientes a desconocidos al final. Por eso también hace que uno no se agarre tanto de cada llamada de venta. O sea, mientras más rápido nos recuperemos de los no, mejor. Exacto. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Nos volvemos a ver el miércoles que viene. Y nada, gracias. Gracias.